A ver, como introducción, como prefacio de esta nota, ¿no? Nos dice que el rápido desarrollo de la red plantea desafíos para la seguridad de la red y la calidad de servicios. Las listas de control de acceso, lo que son las ACLs, Access Control List en inglés, están estrechamente relacionadas con la seguridad de la red y la calidad de servicio. Al identificar con precisión los flujos de paquetes en una red y trabajar con otras tecnologías, las ACLs pueden controlar los comportamientos de acceso de la red, evitar evitar ataques a la red y mejorar la utilización de ancho de banda de la red, garantizando así la seguridad del entorno de red y la confiabilidad de la calidad del servicio. Este curso describe los principios básicos y las funciones de las ACLs, los tipos y las características de las ACLs, la composición básica de las ACLs y el orden de la coincidencia de los identificadores de las reglas ACLs. También el uso de comodines y lo que son los wildcards y las configuraciones de la ACL, ¿no? Los objetivos de la red, los objetivos de esta clase van a ser que al finalizar podremos describir los principios básicos y las funciones de las ACLs, comprender los tipos y características de las ACLs, describir la composición básica de las ACLs y el orden de coincidencia del identificador de la regla ACL, comprender cómo utilizar los comodines de las ACLs y las configuraciones básicas, ¿no? Entonces, continuando, tenemos que los aspectos generales de las ACL son como antecedente, ¿no? Básicamente se requiere una herramienta para filtrar el tráfico, ¿no? Que muchas veces necesitamos, ¿no? Perdón. Ya, para garantizar la seguridad de los datos financieros, una empresa prohíbe el acceso al del Departamento de Investigación y Desarrollo, lo que es el Research and Development, al servidor del departamento financiero, pero permite el acceso de la oficina del presidente al servidor del acceso financiero, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que está dando aquí, ¿no? Pero básicamente el rápido desarrollo de la red trae los siguientes problemas a la seguridad de la red y a la calidad de servicio. Los recursos de los servidores clave de una empresa se obtienen sin permiso y la información confidencial de las filtraciones de la empresa, lo que causa un riesgo potencial para la seguridad de una empresa. El virus en Internet se propaga a la Internet de la empresa, lo que amenaza la seguridad de la Internet. El ancho de banda de la red es ocupado aleatoriamente por los servicios y no se puede garantizar el ancho de banda para los servicios sensibles al retardo, como voz y video, lo que reduce la experiencia del usuario. ¿No es cierto? Entonces, esos son los problemas de la seguridad de la red y la calidad del servicio. Y otros problemas son que estos problemas afectan seriamente a la comunicación de la red, por lo que la seguridad de la red y la calidad de servicio deben mejorarse urgentemente. Entonces, por ejemplo, se requiere una herramienta para filtrar el tráfico, que es lo que es las ACLs, ¿no? Entonces, esto nos permite distinguir a los clientes o a los usuarios que queremos que ingresen o no ingresen a la red, ¿no? Esta es la herramienta. ¿Hay alguna herramienta disponible para filtrar el tráfico? Y la respuesta es sí, ¿no? Que es ACL. Los aspectos generales de la ACL, ¿no? Una ACL es un conjunto de reglas secuenciales compuestos por declaraciones con permisos o de negación, ¿no? Una ACL coincide con distintos y distingue paquetes. Entonces, básicamente las ACL se identifican y controlan con precisión los paquetes de una red para gestionar los comportamientos de acceso a la red, evitar ataques a la red y mejorar la utilización del ancho de banda. De esta manera, las ACL garantizan la seguridad y la calidad de servicio. Una ACL es un conjunto de reglas secuenciales compuesto por sentencias permit o deny, ¿no? Lo que estamos diciendo, permiso o negación, permit o deny, y clasifica los paquetes por los campos coincidentes en paquetes.
Una ACL puede hacer coincidir elementos como direcciones IP de origen y de destino, números de puertos de origen y destino, tipos de protocolo en el datagrama IP y también puede hacer coincidir rutas. En este curso se utilizará el filtrado de tráfico para describir las ACLs, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación de las ACLs? ¿No? En la coincidencia de tráfico IP, invocando un filtro de tráfico, invocando la traducción de direcciones de red, lo que es el NAT, invocando en una directiva de enrutamiento, invocando en una directiva de firewall, una política, ¿no? Y invocando en la calidad de servicios de QoS, ¿no? Las ACLs se acoplan o pueden ser llamadas por distintas, por otras funciones, ¿no? Conceptos básicos y mecanismos de trabajo de las ACLs. ¿Cuál es la composición de una ACL? Una ACL consiste en varias declaraciones de permiso de acción, lo que es el permit y deny, ¿no? Cada declaración es una regla de ACL y permitir o denegar en cada declaración es la acción correspondiente a la regla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la composición hay varios puntos que tenemos que ver, ¿no? Lo que es el número de la ACL, ¿no? Es una ACL que identifica por un número de ACL y cada ACL se debe asignar un número. El rango entre los números de ACL varía según el tipo de ACL, que se describirá más adelante, ¿no es cierto? El ACL, número, ¿no? Tiene un número y bueno, dependiendo del rango, vamos a ver más adelante qué tipo de ACL. Luego tenemos lo que es el rule o la regla. Como se mencionó anteriormente, una ACL consiste en varias declaraciones de permit o deny, permitir o denegar. Y cada declaración es una regla de ACL, ¿no? La regla. El ID de la regla, este número que está después de la palabra rule, dice que cada regla de ACL tiene una ID que identifica la regla. El sistema se puede definir manualmente los IDs de regla o asignarlos automáticamente. Un ID de regla oscila entre el valor entre 0 y un número de 429.496.792. Todas las reglas se organizan en un orden ascendente del ID de regla, ¿no? Entonces, el orden de las reglas, 5, 10, 15, etcétera, hasta este número, tienen un orden que es tomado en cuenta también, ¿no? La acción, ¿qué es la acción? Que es esta parte de aquí. Cada regla contiene una acción de permiso o negación, ¿no? El permito o deny. Las ACL se utilizan normalmente junto con otras tecnologías y los significados de acción de las acciones de permiso o negación pueden variar según sus escenarios. Por ejemplo, si se utiliza una ACL junto con la tecnología de filtrado de tráfico, es decir, se invoca el ACL en el filtrado de tráfico, la acción de permiso permite que pase el tráfico y la acción de rechazo rechaza el tráfico, ¿no? Entonces, esta es la acción de la regla de acceso, no de las listas de acceso. Luego tenemos la coincidencia, ¿no? La opción de coincidencia. Las ACLs admiten varias opciones de coincidencia. En este ejemplo, la opción de coincidencia es una dirección IP de origen, ¿no es cierto? Porque dice source. Y también la ACL admite otras opciones de coincidencia como la información de la cabecera de la trama Ethernet de capa 2, incluidas las direcciones MAC de origen y destino, y el tipo de protocolo de la trama Ethernet. También admite la información de paquetes de capa 3, incluyendo la dirección IP de destino y el tipo de protocolo. Y también la información de paquete en capa 4, ¿no? Incluyendo el número de puerto en la cabecera de TCP UDP, perdón. Entonces, ¿qué significa disculpen, qué significa cada regla, no? Entonces, básicamente que
Cada regla, vamos a verlo un poco más adelante, ¿no? Lo que significa, porque, bueno, es largo, ¿no? Vamos a ir viendo parte por parte, ¿no? Primero, ¿qué es el ID de la regla y paso? El ID de regla significa que cada regla de ASL tiene un identificador, ¿no es cierto? Como hemos dicho. ¿Y qué identifica la regla? El sistema puede definir manualmente o asignar automáticamente los identificadores de regla. ¿Qué es el paso? ¿No? Cuando el sistema asigna automáticamente las IDs de las reglas de ACL, el incremento entre IDs de reglas vecinas se denomina el paso. El paso predeterminado es 5, por lo tanto las IDs de reglas son 5, 10 y 15, ¿no? Cuando asigna automáticamente cada 5 las asigna. Si se agrega una regla manualmente a la ACL, pero no se especifica ningún identificador, el sistema asigna a la regla un identificador mayor que el mayor identificador de la regla de la ACL y es múltiplo entero menor del valor del paso. El paso se puede cambiar también. Por ejemplo, si el paso se cambia a 2, el sistema automáticamente vuelve a enumerar los identificadores de regla con 2, 4, 6, ¿no? Se puede cambiar el paso, ¿no? ¿Y cuál es la función de este paso, ¿no? De que en inglés es el step, ¿no? ¿Y por qué las reglas no son 1, 2, 3, 4 consecutivamente, ¿no? Básicamente, para eso pues, tenemos que ver primero cómo añadimos una regla, ¿no? Podemos agregar una regla manualmente a la 11 entre las 10 y la 15, por ejemplo, ¿no? Si agregamos una regla manualmente entre 10 y 15. Por lo tanto, la configuración de un paso de cierta longitud facilita la inserción de reglas entre las reglas existentes. O sea, básicamente, si queremos introducir más reglas manualmente, podemos introducirlas, ¿no? Entonces, básicamente, le estamos diciendo que, o sea, el sistema automáticamente nos da esa chance de poder dejarnos espacios para las reglas manualmente. Siguiente. Aquí, como les decía, este es el caso que les decía, ¿no es cierto? Que si queremos arreglar una manualmente, tenemos un espacio aquí entre las 10 y la 15, ¿no? ¿Qué es el wildcard? Como habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando hemos visto los procesos de OSPF, como la inserción de OSPF, también hemos visto este wildcard, como ¿se acuerdan? Entonces, cuando una dirección IP coincide, se sigue una máscara de 32 bits. La máscara de 32 bits se llama comodín o wildcard, no lo que habíamos visto. Un wildcard también se expresa en notación decimal con puntos, ¿no? Después de convertir el valor de un número binario, el valor 0 indica que el bit equivalente debe coincidir y el valor 1 indica que el bit equivalente no importa. Entonces, veamos la regla de coincidencia. Así. Son dos reglas las de coincidencia, ¿no? Por ejemplo, la regla 5, en este caso, deniega los paquetes de la dirección IP de la 10.1.1.1 debido a que el wildcard contiene todos los ceros, ¿no? Todos ceros. Cada bit debe tener estrictamente, coincidentemente, específicamente la dirección IP del host 10.1.1.1 es coincidente, ¿no? Entonces, solamente este IP va a aplicar en esta regla. La regla 15, por ejemplo, los paquetes regla 15 permite los paquetes con la dirección IP de origen en el segmento de red 10.1.1.0 máscara 24, ya que el wildcard es 0, 0, 0, 0 y el último octeto es puro 1, ¿no? 255. Y los últimos 8 bits, justamente de esto son unos.
Entonces, indicando que los bits no importan, ¿no? Por lo tanto, los últimos 8 bits puede ser cualquier valor. Y el segmento de red 10.1.1.0 máscara 24 coincide. Entonces aquí estamos permitiendo que permita, en este caso, ¿no? Estamos diciendo que la regla permite el paso, digamos, un ejemplo de ¿cómo se dice? De filtrado de paquetes de usuarios, ¿no? Que las IPs en este segmento, que vendrían a ser 254 IPs, puedan pasar, ¿no? Entonces todo ese segmento pasa. ¿Cómo se configura el wildcard para que coincidan con las direcciones IP impares en un segmento de red 192.168.1.0 máscara 24? Por ejemplo, como ser 192.168.1.1.1.3.1.5, ¿no? La asignación impar. Entonces, primero veamos que las direcciones IP impares como 192.168.1.1.1.5 y 1.11. Después de convertir los últimos bits en números binarios, las direcciones correspondientes son 192.168.1.000.001, ¿no? Para la 3, 0.0.0.0.0.1.1. Para la 5, ceros. Para la, claro, la 5, 0.0.0.0.0.1.0.1. ¿No? Entonces estamos viendo que la coincidencia es que el último bit del último octeto es 1 en cada caso. ¿No es cierto? Los 7 bits más significativos de los últimos 8 bits pueden ser cualquier valor y el bit menos significativo se fija en el 1. Por lo tanto, la respuesta es que 192.168.1.1 con el wildcard 0.0.0.254. Entonces, en conclusión, 1 o 0 en un wildcard puede ser inconsecutivo, ¿no? Existen dos comodines especiales. ¿No ve? Estos son los comodines, los wildcard especiales. Que si se utiliza un wildcard que contenga todos los ceros para que coincida con una dirección IP, la dirección es exactamente la misma, ¿no? Cero, ¿no? Todos ceros, tiene que ser la dirección exactamente la misma. Y si se utiliza un wildcard que contenga todos unos, que vendría a ser 255.255.255, es para coincidir con 0.0.0 todas las direcciones IP que corresponden, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos abriendo a todas las IPs esta es una ruta por defecto, ¿no? Bueno, una IP por defecto. Entonces, estas son las wildcards especiales, ¿no? Tenemos la que habilita una sola IP y la que habilita todas. Muy bien, entonces aquí hay una parte importante que es la clasificación de identificación de las ACLs. Según los métodos de definición de las reglas ACLs, las ACLs se pueden clasificar en los siguientes tipos. ACL avanzada, perdón, ACL básica, que es la primera, ACL avanzada, ACL de capa 2, la ACL definida por el usuario y el ACL de usuario. Entonces, vemos, y también se pueden clasificar, ¿no? Las ACLs basadas por métodos de identificación de ACL, las ACLs numeradas o las ACLs con nombre, también, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí para configurar una ACL básica va desde la 2000 a la 2999. Entonces, ¿qué define la ACL básica? Define reglas basadas en direcciones IP de origen y formación de fragmentos y rangos de tiempos efectivos. Entonces, esta es la ACL más básica que solamente se baja en las direcciones IP de origen. La ACL básica va desde el rango 3000 hasta el 3999
y define reglas basadas en direcciones IP de origen y de destino. También tipos de protocolo IPv4, tipos de IPv4, números de puertos de destino de origen TCP, los puertos en capa 4, los números de destino de origen TCP, de origen y destino no, números de puertos de destino de origen UDP también, y los rangos de tiempo efectivos, ¿no? Entonces, esta es para ACLs más avanzadas. Posteriormente, del rango 4000 al 4999, se definen las reglas basadas en información en encabezados de tramas Ethernet de paquetes, como las direcciones MAC de origen y destino, y tipos de protocolo capa 2, ¿no? Entonces, esto se la llama ACL de capa 2. Y luego tenemos las ACLs definida por el usuario, que está entre el rango 5000 a 5999, que define reglas basadas en encabezados de paquetes, desplazamientos, máscaras de cadenas y con caracteres, y cadenas de caracteres definidas por el usuario. Y también las ACL de usuario, que van entre el rango de 6000 a 6999, que define las reglas basadas en direcciones IPv4 de origen o grupos de listas de usuario UCLs, ¿no? Los Users Control List. Direcciones IPv4 de destino o grupos UCL de destino. Tipos de protocolo IPv4, tipos de ICMP, de los paquetes ICMP, ¿no? Los de PIN. Números de puertos de destino de origen TCP, números de puerto de origen destino TCP, números de puertos de destino de origen de UDP. Entonces, son más avanzadas estas reglas. Normalmente se utilizan una de estas tres, la básica, la avanzada o la de capa 2. Las siguientes definidas por usuarios pueden ser variables, ¿no? Y como nota, ¿no? Se puede especificar un número para una ACL. Una lista de control de acceso de diferentes tipos tiene rangos de números diferentes, ¿no? También se puede especificar un nombre para una ACL para ayudarle a recordar el propósito, ¿no? Estas son las ACLs con nombre. Y también una ACL con nombre consta de un nombre y un número, es decir, que se puede especificar un número de ACL al definir un nombre. Y también, si no se especifica un número para una ACL con nombre, el sistema le asigna automáticamente un número, ¿no? Entonces, podemos también asignarles nombres a las ACLs para que, más que todo, para recordarlas mejor. Las ACLs básicas y las ACLs avanzadas, ¿no? Una ACL básica se utiliza para coincidir con la dirección IP de origen de un paquete IP. La cantidad de una ACL básica oscila entre el 2000 y 2099, ¿no? 2999. En este ejemplo se crea la ACL 2000, ¿no? Y es una ACL básica porque solamente tiene el source IP, ¿no? Solamente podríamos configurar esto y el número de reglas consecutivas, ¿no? El ID consecutivo. Mientras tanto, la ACL avanzada puede comparar la función de elementos como la dirección de IP de origen, ¿no? Como eso coincide con esta, pero también la de IP de destino. El tipo de protocolo también que va, y el número de puertos de origen y destino de TCP, ya sea de TCP o de UDP de un paquete IP. Y una ACL básica se puede considerar como un subconjunto de una ACL avanzada, digamos, ¿no? Y en comparación con una ACL básica, la ACL básica, la ACL avanzada define reglas más precisas, complejas y flexibles, ¿no? Entonces, si queremos mayor precisión en nuestra declaratoria de qué es lo que queremos filtrar, por ejemplo, podemos utilizar una ACL avanzada, ¿no? Donde ya nos permite IP de origen, IP de destino. También nos indica el protocolo, ¿no es cierto? Y también los puertos también, ¿no? Como pueden ver en estos ejemplos de la ACL. Y si se fijan es 3000, ¿no? A partir del 3000 al 3999 ACL
avanzada. Luego el mecanismo de coincidencia, ¿no? Después de recibir un paquete, el dispositivo configurado con una ACL coincide el paquete con las reglas de ACL una por una. Si el paquete no coincide con ninguna regla de la ACL, el dispositivo intenta cotejar el paquete con la siguiente regla de ACL. Si el paquete coincide con una regla de ACL, el dispositivo realiza la acción definida en la regla y detiene la coincidencia, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la coincidencia? ¿No? El dispositivo verifica si se ha configurado una ACL. Si no se configura ninguna ACL, el dispositivo devuelve el resultado coincidencia negativa. Si se configura una ACL, el dispositivo verifica si la ACL contiene reglas. Si la ACL no contiene reglas, el dispositivo devuelve el resultado como coincidencia negativa, ¿no? Si la ACL contiene reglas, el dispositivo compara el paquete con las reglas en orden ascendente del identificador de regla. Si el paquete coincide con una regla de permiso, el dispositivo deja de coincidir y devuelve el resultado coincidencia positiva permite. Y en el otro caso, si el paquete coincide con una regla de rechazo o deny, el dispositivo deja de coincidir y devuelve el resultado de positivo deny, ¿no? de negado. Y si el paquete no coincide con ninguna regla de ACL, el dispositivo devuelve el resultado coincidencia negativa. ¿Cierto? Entonces, los resultados de coincidencia de ACL incluyen coincidencia positiva y coincidencia negativa. La coincidencia positiva, los paquetes coinciden con una regla de una ACL. El resultado es coincidencia positiva independientemente de que si los paquetes coinciden con una regla de permiso o de rechazo de una ACL. Y una coincidencia negativa es cuando no existe ninguna ACL o la ACL no coincide, la ACL no contiene reglas o los paquetes no coinciden con ninguna regla de una ACL. Entonces, el principio de coincidencia, ¿no? La coincidencia se detiene una vez de que una regla coincide, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, esta es la descripción del mecanismo de coincidencia. Ok, el resultado y el orden de la coincidencia, ¿no? Entonces, decimos que una ACL puede consistir en varias declaraciones de negación o permiso. Cada instrucción describe una regla. Las reglas pueden suponerse o entrar en conflicto. Por lo tanto, el orden de coincidencia de ACL es muy importante. En los dispositivos de Huawei soportan dos pedidos coincidentes. Orden automático, que es el auto, y el orden de configuración, que es el config. El orden de coincidencia predeterminado está en config. Pero, ¿qué es el auto? Cuando es automático, el sistema organiza las reglas de acuerdo a la precisión de las reglas. Principio ¿cómo se dice? De profundidad primero, ¿no? Y compara los paquetes contra las reglas en orden descendente de precisión. Puede verlos, podemos ver un poquito más adelante esto, pero es un principio bien interesante. Lo que es en el automático, lo que es en config, el sistema busca paquetes contra las reglas de ASL en orden ascendente y de identificador de regla. Es decir, la regla con el identificador más pequeño se procesa primero. Este es el orden de coincidencia mencionado anteriormente. Si se agrega otra regla, la regla se agrega en la posición correspondiente y los paquetes siguen coincidiendo en ese orden, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados coincidentes, no? Primero, vamos a ver en este ejemplo, vamos a ver que
tenemos que entender el significado de la SL2000, ¿no es cierto? SL2000. La regla 1 permite paquetes con la dirección IP de origen 192.168.1.1. La regla 2 permite paquetes con la dirección IP de origen 192.168.1.2. Y la regla 3, a diferencia de las otras dos, deniega los paquetes de la dirección, con la dirección IP de origen 192.168.1.3. Y la 4 permite los paquetes de todas las demás direcciones. ¿Ok? Entonces, cuando los paquetes con la dirección IP de origen 192.168.1.3 atraviesan el dispositivo configurado con la ACL, ¿qué es lo que pasa? El dispositivo compara los paquetes con la regla 1. El resultado es coincidencia negativa. Después, el dispositivo sigue comparando los paquetes con la regla 2, ¿no? Y nuevamente el resultado es coincidencia negativa. Y posteriormente el dispositivo compara con la siguiente regla, que es la regla 3, ¿no? Y saca un resultado de coincidencia positiva. Y la acción es deny, ¿no? Denegar. Entonces, esa es la forma, ¿no? de cómo define el resultado, o sea, cómo va procediendo la regla, ¿no? Si ponemos esta regla 3 posteriormente a la 4, por ejemplo, entonces primero ¿cómo se dice? Va a revisar, va a comparar con la regla con 0.0.0.0 y la va a dejar pasar porque es permite, ¿no? Es por eso la importancia del orden, ¿no? Como nota, ¿no? Las ACL se utilizan normalmente junto con otras tecnologías y los significados de las acciones de permiso y de negación pueden variar según los escenarios. Por ejemplo, si se utiliza una ACL junto con la tecnología de filtro de tráfico, es decir, se invoca el ACL en el filtro de tráfico, la acción de permiso permite el paso de tráfico y la acción de negación rechaza el tráfico, ¿no? Lo que habíamos visto. Posición de coincidencia de ACL, ¿no? Entonces, para configurar hay que configurar una ACL en la interfaz y para permitir que la ACL surte efecto en el paquete de datos que se muestra en la figura. Se aplica la ACL en la dirección entrante, inbound, ¿no? Esto es bien importante porque la ACL se lo aplica también en la interfaz, entonces inbound es cuando el paquete entra al equipo, ¿no? Y para permitir que una ACL surte efecto en el paquete de datos que se muestra en la figura, se aplica el ACL en dirección de salida outbound, ¿no? Entonces, podemos configurar una ACL tanto en una interfase de ingreso o la interfase de salida, ¿no? Pero para que surja efecto, le tenemos que dar la dirección, ¿no? Entonces, dependiendo cuál interfase, ya eso se tiene que ver de acuerdo al diseño, ¿no? Es importante ese inbound y ese outbound. Muchas veces uno se confunde y pone outbound a la interfase esta y falla. Direcciones de entrada y de salida, ¿no? Cuando es entrante, el paquete de datos, ¿no? Entra, se aplica la ACL a la dirección de entrada de la interfaz. Si es no, se enruta el paquete de datos. Y si es sí, la ACL permite que el paquete de datos. Si es, la ACL permite el paquete de datos, si es sí, lo enruta. Si es no, lo descarta, ¿no? Cuando es inbound. Y cuando es outbound, ¿no? El saliente, el paquete de datos entra y pregunta, ¿hay una entrada de ruta coincidente disponible? Si es no, directamente lo descarta. Si es sí, enruta el paquete de datos a la interfaz de salida. Pero antes pregunta si se aplica la ACL de dirección de salida de la interfaz de salida. Si es sí, la ACL permite que el paquete de datos, y si es no, lo descarta, y si es sí, lo enruta, ¿no? Y lo mismo aquí. Entonces, básicamente esa es la lógica que utiliza la ACL para lo que es la entrada
inbound y lo que es la salida, ¿no? El outbound. Entonces, con las configuraciones básicas y las aplicaciones de ACL, ¿no? Para crear una ACL básica, tenemos el comando, bueno, en realidad, cualquier ACL, ¿no? Si ponemos ACL y el número entre 2000 y 2999, se va a crear una ACL básica. Y podemos crear también con ACL con nombre, y con ACL name introducimos el nombre y le damos si es básico, el número, ¿no? Después, para configurar la regla de ACL, entramos a la ACL que hemos creado en la vista de ACL y con el comando rule, le damos el ID, 1, 2, 3, 4, 5, le damos que queremos, deny o permit, y le damos el source, ¿no? La IP, la dirección IP que queremos y con su wildcard, ¿no? Y podemos especificar también con any si es con any que indica que puede ser cualquier dirección IP de origen de los paquetes, es decir, que el valor del source address es 000 y el valor del wildcard es 255, 255, 255. Entonces, con any estaríamos permitiendo todas las direcciones, ¿no? Permitiendo o denegando, dependiendo de esto, ¿no? Y lo que es el time range especifica el rango de tiempo en el que la regla de SL se aplica. El time name, aquí, ¿no? Especifica el nombre del rango de tiempo. Si no se especifica ningún rango de tiempo, la regla SL es siempre válida, ¿no? Que no tiene el tiempo de validez. ¿No? Entonces aquí hay un ejemplo para la utilización de una SL básica para filtrar el tráfico de unas redes. Entonces, el primer paso, hay que configurar las direcciones y las rutas IPs en el router, como se muestra aquí en la figura, ¿no? Luego tenemos que crear la ACL 2000 y configurar, ¿no?, las reglas de la ACL para denegar paquetes del segmento 192.168.1.0 máscara 24, que es este, ¿no? Después se configura el filtrado del tráfico. ¿Cómo? Se entra a la interfaz por donde ingresa, ¿no es cierto? Y le decimos Traffic Filter Inbound, invocamos la ACL 2000. Entonces, con esto ya podemos filtrar lo que es este rango, el rango de 132.168.1.0 más 24. Entonces, básicamente son 4 comandos en la parte global y también en la interfaz se especifica también con la dirección inbound, ¿no? Como veíamos. Posteriormente, también para la configuración de una ACL avanzada, se utiliza el mismo comando ACL y se especifica un número entre las 3000 y la 3999. El matching order config indica el orden de coincidencia de las reglas de ACL, ¿no? El config indica el orden de la configuración, ¿no? Y después se utiliza el ACL name, también se podría utilizar una ACL con nombre, ¿no? Con el comando ACL name, como hemos visto la anterior vez, igual. Le damos el nombre del ACL y este advance indica que es una ACL avanzada, ¿no? Y le damos el número. Y también el matching order config, ¿no?, que ya hemos visto. Otro comando para las reglas, para las ACLs avanzadas, ¿no? Es cuando al momento de crear ya las reglas, cuando el tipo de protocolo, por ejemplo, es IP, el formato del comando es rule, el rule ID, el número, le decimos deny o permit, la acción, IP, destination, el destination IP, ¿no? 192.168.1.1 y el wildcard, ¿no? 0.0.0.0, o también podemos decir any, ¿no? Para que
el destino IP, se puede, lo tome como cualquiera, ¿no? También especificamos el source address, el source IP address, ¿no? De igual manera, o podemos poner también any. Luego el time range, que hemos visto, que es el tiempo que espera esto si no se especifica, es continua, ¿no es cierto? Y los paquetes de SCP, ¿no? Que especifica el punto del código de servicios, ¿no? Los paquetes de SCP, que significa Differentiated Service Code Point, perdón. Y esto es un parámetro de QoS, ¿no? Que normalmente este valor es entre 0 y 63. Luego también el TOS, que significa, es otro parámetro de QoS, ¿no? Que especifica la tarea pendiente de los paquetes que coinciden con la regla SL y el valor oscila entre 0 y 15. Y el precedence especifica la precedencia de los paquetes que coinciden con la regla SL, entonces el valor oscila entre 0 y 7. Y esto es cuando es una regla de tipo IP, y cuando es una regla de tipo TCP, ¿no es cierto? Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Es un vaso de agua. Ok. Y cuando el tipo de red es protocolo TCP/IP es parecida, pero de igual forma, rule, el número de ID, deny o permit, y aquí decimos el protocolo. Decimos que es TCP, que indica eso, que el protocolo es TCP y se puede configurar con el protocolo como 6 para indicar TCP. Después, el destination, que es la IP, destination port, este es nuevo, no habíamos visto. El destination port especifica el número del puerto de destino de TCP de los paquetes que coinciden con la regla CL. Normalmente el valor es válido solo cuando el tipo de protocolo es TCP. Si no se especifica ningún número de puerto destino, los paquetes con cualquier número de puerto de destino de TCP coinciden, ¿no? Entonces, coinciden con varios. Después, bueno, el source IP, ya hemos visto, el source port, que es lo mismo. Estos EQ, GT y T son parámetros, y range son parámetros igual de estos puertos TCP. EQ port, por ejemplo, es igual al número de puerto de destino. GT port significa mayor que el número del puerto de destino. IT port menor que el número de puerto de destino. Y el rango, range, entre qué puerto, ¿no? Port start y port end, ¿no? Especifica un rango de puertos, entre qué rango se permite, ¿no? O dependiendo, se aplica para la coincidencia. Y por último tenemos el TCP flag. TCP flag indica el indicador SYN, que hemos visto en el encabezado del paquete TCP flag. Que es el de sincronismo. Entonces, en la vista de SL avanzada se puede ejecutar estos comandos, ¿no? Como pueden ver. Es más complejo, pero uno especifica con mayor detalle, ¿no? Entonces aquí hay un caso para la utilización de una SL avanzada, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Que los departamentos de una empresa están conectados a través de un router. Para facilitar la gestión de la red, el administrador asigna direcciones IP de los diferentes segmentos de red a los departamentos de R&D y marketing. La empresa requiere que el router impida la comunicación de los hosts de los usuarios de diferentes segmentos de red para garantizar la seguridad de información. Entonces, primero configuramos las rutas IPs en el router, ¿no? Como está en la figura. El rango 10.1.1.0, digamos, todo este rango, y el rango 10.1.2.0, que es el de marketing, y el otro es de R&D, de investigación y desarrollo. Creamos la ACL 3001, como pueden ver, es una ACL avanzada.
Y hay que configurar las reglas para que la ACL deniegue los paquetes del Departamento de Investigación y Desarrollo. Entonces decimos rule deny IP source 10.1.1.0 y el wildcard 0.0.0255, que es esto especificamos todo el segmento de este rango. Y también decimos que el destination IP 10.1.2.0 de igual forma a este 0.0.0255, todo el rango. Entonces estamos diciendo que delimite si los paquetes tienen este source y este destination, ¿no? Luego creamos otra regla, otro ACL, para configurar las reglas para la ACL que deniegue los paquetes del departamento de marketing al departamento de ID, investigación y desarrollo. Y hacemos una configuración al revés, ¿no? Rule deny IP source 10.1.2.0, ¿no? Como source, a la destination 10.1.1.0, ¿no? Entonces, en este caso, ya hemos creado estas dos reglas. Posteriormente, tenemos que configurar el filtrado de tráfico en las direcciones de entrada de las interfaces Gigabit 001 y la Gigabit 002. Entonces, aquí decimos Traffic Filter Inbound ACL 3001 a la Gigabit 001. Entonces, aquí estamos como inbound la 3001 y recordemos que la 3001 es el source 10.1.1.0 al destination 10.1.2, ¿no? Entonces, los que tienen paquetes source que entran inbound, ¿no? Al router y tienen como destino este segmento, van a ser denegados, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Y lo propio para el departamento de marketing, ¿no? En la Gigabit 002 le decimos inbound traffic filter inbound ACL 3002, ¿no? Entonces, al ingreso del router se van a, si hay un paquete que quiere tratar de llegar de aquí a aquí, se va a descartar al ingreso. Entonces, básicamente ese es la configuración. Esta es una ACL avanzada, pero de las más básicas, donde solamente tiene un origen y un destino, ¿no?